Universidad del Cauca, 193 años. En este 2020 reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para cumplir 193 años de compromiso con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Muy buenas noches, bienvenidos al espacio del área de egresados Conéctate con la U, un espacio de reflexión, un espacio académico, un espacio para interactuar con los egresados de la Universidad del Cauca. Les habla Juan Carlos Barona, coordinador del área de egresados. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un egresado del programa de medicina, Camilo Cifuentes. Buenos días, Camilo, y bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Juan Carlos. Un placer estar contigo y obviamente en este espacio de mi maravillosa alma mater. Muchas gracias, Camilo, y gracias por aceptar esta invitación. Sabemos de tu agenda súper ocupada y supongo que en esta época muchísimo más, que ya se acerca la época de Navidad. Pero vamos a comenzar con una pregunta, Camilo. ¿Quién es Camilo? Ni yo sé porque ya tengo tantas personalidades que no tengo ni idea. pero no sé, es una pregunta bastante es un poquito compleja porque cuando vos te la haces, incluso para vos mismo, cuando yo pregunto quién es Juan Carlos, cuando yo pregunto quién es Andrés, quién es Pablo, quién es Valentina, etcétera, etcétera, es difícil de contestar, muy difícil porque a veces uno mismo cree ser alguien o creo que uno arma un personaje para la sociedad y generalmente la gente responde es con la profesión. ¿Quién es Camilo? Camilo es un médico que no, creo que hay que ir mucho más allá. Hay que ir a la parte de la esencia, ¿no? De la esencia, Claro. que a veces realmente lo que importa y lo que vale la pena en el mundo. ¿Quién soy yo? Un ser humano común y corriente, alguien que ama profundamente la vida, que le gusta tratar de vivir en paz, alguien que le encanta transmitir alegría, alguien que es mamagallista, alguien que ama la música, alguien que es muy romántico, no sé, pues tantas cosas, pero también alguien que le disgusta sobremanera la inequidad, la injusticia. Ok. ¿Por qué Camilo estudia medicina y cómo es el paso de médico a el arte? El arte. No quisiera decir humorista porque quiero verlo mucho más porque Camilo es un artista, es médico y combina esas dos cosas. ¿Cómo es ese estudio de la medicina y cómo es el paso a ser artista? Eso fue, obviamente, había varias opciones en mi vida para ser algo o alguien. Según le dicen a uno, usted tiene que ser alguien, pero resulta que ese alguien siempre ha sido. Lo que pasa es que uno tiene que explorar hacia dónde ir a desarrollarse profesionalmente, pero esa frase de antaño es que yo quisiera ser alguien en la vida. Creo que de pronto estamos equivocados. Pero nace del colegio, yo quería ser artista, siempre he querido ser artista, siempre. Pero para mi padre ser artista no era ser alguien, no era una profesión, no era algo que de pronto me diera una estabilidad. Y más Así aún no en se los puede años... ganar la vida. La idea de que artista no se puede ganar la vida. Ya. Exactamente. Entonces, y más en los 80 y aquí en Popayán, donde las únicas opciones de profesión, por lo menos al alcance de los que no tenemos dinero, es la Universidad del Cauca, ¿no? Estoy hablando de años 80. Estaba apenas naciendo la Fundación Universitaria de Popayán, la FUP, pero era privada. Entonces la única opción que quedaba en Popayán era la Universidad del Cauca.
Y lo segundo que yo más quería hacer era hacer medicina. Entonces mi papá prácticamente que me obligó a entrar a estudiar medicina. Me dijo, estudie medicina y después sí, usted traiga el cartón y yo después sí haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Y, y es algo que le agradezco muchísimo, muchísimo, porque realmente yo, si bien al principio a mí no me gustaba la medicina, porque cuando uno hace las cosas obligado, como que no le encuentra esa pasión necesaria para ser feliz y triunfante o exitoso, le fui cogiendo amor por una razón muy sencilla. Porque cuando entré a la universidad, eh, llegó a mi vida el arte desde el primer semestre. O sea, lo que soy hoy en día nació en primer semestre también en la universidad, porque resulta que siendo primíparo, nos invitaron a un concurso de cuentachistes que organizaba la Facultad de Ciencias de la Salud o Facultad de Medicina. La gente le dice Facultad de Medicina, pero pues es Ciencias de la Salud porque hay otras ciencias aparte de la medicina adscritas. Entonces fuimos a ese concurso de chistes donde participaban médicos, residentes y estudiantes. Y pasaron todos, me pareció buenísimo, una noche fantástica, eran como las 6, 7 de la noche. Y yo veía cómo salían incluso con la bata, es decir, salían como se volaban un rato del hospital, con la bata contaban el chiste y se volvían a ir, y me parecía muy chévere. Y de pronto decían, ¿algún espontáneo que quiera participar? Y yo no me pregunté por qué, porque todavía no lo entiendo, porque yo levanté la mano y dijeron, bueno, el joven, y entonces pasé, ¿y usted de qué se me hace? Yo de primero. Ah, tenemos un primíparo aquí, muy bien, bueno, no sé qué. Y arranqué a echar chistes. Y en esa época los chistes no son como ahora, que son muy rápidos, sino que eran narrados, como lo contaba magistralmente Enrique Colavisa, el Flaco Agudelo, el Mocho Sánchez, los de Estado Felices de antaño, que eran chistes largos, el Negro Palomino, la Nena Jiménez. Entonces, yo tenía unos cassettes en esa época, imagínate, cassettes, ni siquiera CDs, eran cassettes, del negro Palomino y la Nena Jiménez, que eran chistes verdes, y eso para uno era una cosa como medio delictiva, no sé. Y bueno, y además entre amigos contábamos muchos chistes, y entonces empecé a echar unos chistes que le había oído incluso al Mono Sánchez, que ya había empezado sus lides en Cali, y yo les cambié la voz. Entonces si habían gamines, hablaba como gamín; si hablaba afroamericanos, hablaba como afrodescendientes, pues, o en esa época, perdón lo que diga, pero pues de personas de raza negra, borrachos, viejitos. Entonces yo cambiaba la voz y a la gente. Entonces me gané y me volví un primíparo famoso. Entonces al otro día del concurso, porque eso fue como un miércoles, un jueves, entonces decían, ah, vos sos el primíparo de los chistes, el primíparo de los chistes, y ahí arrancó esta historia de alguien que siempre los ha hecho reír. Entonces por eso como que encajé de una en la Facultad de Medicina, y seguí ahí pegado del arte. Entré al grupo de teatro, el cual se llamaba Anfiteatro. Fui uno de los pioneros del grupo de teatro, y ahí arranca esta historia. Bonito. ¿Te acuerdas de algún chiste, de los primeros chistes que contaste? Uy, no, eso es acceder a una memoria muy de pronto sí, que pues, perdóname que hable así, yo no lo hablo de manera despectiva, simplemente lo hablo Sí, de sí, manera claro. costumbrista a como lo hemos venido haciendo toda la vida. Que llegó la negra al ingenio Pichichi y dice, váyame al favor y me deja hablar con mi esposo y binomio. No, es que él está adentro, en los cañaduzales, no puede atenderla. No, llámelo que tengo que darle una razón urgente. Pero es que no puede, él está trabajando adentro. Bueno, entonces usted le da la razón, usted le da la razón. Sí, decime, pues, ¿qué es? Decirle que ya fui donde el médico, que no me preocupe, que eso no era ningún embarazo, que eran puros gases. Y dice, ah, bueno, está bien, yo le digo.
la negra se va para su casa, llega el negro después de la jornada de trabajo, tipo 6 de la tarde, abre la puerta. ¿Dónde estás? Lenguilarga, falsa, nana, retrechera, mentirosa. ¿Dónde estás? Y sale ella. ¿Qué te pasó, bebé? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu bulla? ¿Cómo que cuál es mi bulla? Vos que te pones ahí a hablar con el man de la portería, que a decirle que le dé una razón, que me dé una razón, que no me preocupe, que no era ningún embarazo, que eran puros gases. Vos le dijiste eso al man de la portería y el man lo dijo por el altavoz del ingenio, ve. Lo dijo por el altavoz del ingenio. ¿Y quién se aguantó a la salida? A todos mis compañeros y dije, y binomio, préstame tu pipí para inflar la bicicleta. Son los chistes de la época. Chistes de la época. Sí, sí, claro. Bueno, el negro Palomino y esta Jiménez eran censurados, ¿no? Esos chistes, no se los podía echar en todo lado. El público no, solo censurados. Censurados. ¿Cuál es el mayor reto de un artista? Creo que hay dos retos. El mayor reto de un artista es primero encontrarse a sí mismo, encontrar ser auténtico, encontrar esa esencia para poder, esa honestidad, llamémoslo así, para poderla transmitir. Y segundo, cuando ya encontrás eso, es lo que todos buscamos es sorprender al público, en el caso de los que tenemos que hablar de público, al público. Y yo creo que pasa con todos, con los escultores, pintores, es crear sus obras y que de tal manera que al mostrarlas impacten. No necesariamente tienen que gustar, porque pues, también pueden generar rechazo, pero impactó. ¿Sí? En el caso del humor es tratar de hacer reír a la gente, a la gran mayoría, y eso que el humor es subjetivo, porque lo que a unos hace reír, a otros no. Entonces... Camilo, cuando terminas medicina, ¿te dedicaste a la medicina o dijiste, no, me voy por el tema del arte? No, yo me dediqué a la medicina 6 años. 6 años. Yo me dediqué a la medicina 6 años y creo que hubo un momento en que yo estaba en una profunda dicotomía de saber con cuál me quedaba, porque no me daban los tiempos de uno o del otro, pero aparte de eso, no había que pensar en la credibilidad, sobre todo en una ciudad tan pequeña como Popayán, donde todos nos conocemos. Entonces, de hecho, me pasó una vez con una señora que yo estaba en consulta y llegó ella y me dice, buenos días. Yo siempre me presentaba, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo soy el médico que la va a atender, me llamo Camilo. ¿En qué le puedo servir? Y te dice, vea, doctor, lo que pasa es que, disculpe, usted no es el que, no me dijo ni siquiera imita, sino que me dijo, usted no es el que remeda a Elenita Vargas. No. No, señora, es mi hermano. Lo que pasa es que yo tengo un hermano que es igual, somos igualitos, somos iguales y él se dedica al arte y yo pues, y estudié medicina. Me confunden mucho siempre con él y me pasa siempre tranquila, pero no, él es el que hace eso y, bueno, yo estaba preocupado porque cómo así que me va a atender un tipo que se pone pelucas y se viste de mujer. Entonces, eso, por ejemplo, me puso a reflexionar. Dije, miércoles, si yo voy a seguir como médico, no puedo seguir haciendo arte porque la gente, algunos pacientes no me van a creer, ¿no? Y eso me llevó a reflexionar un tiempo. Sin embargo, me pudo más el bicho, el ángel, el hada del arte. Me ganó. Emprender en un proyecto como el arte no es fácil, supongo. ¿Obstáculos para poder emprender en el camino de ser artista? Uf, claro. Y qué bueno que existan, no solamente en el camino de ser artista, sino en todas las carreras. Qué bueno que existan los obstáculos porque te forman, te van dando experiencia, te van moldeando. Eso es como una escultura. Y a medida que encuentras un turupe, o sea, para llegar al pensador o para llegar a una gran escultura, pues eso no es amorfo, o sea, es que ir moldeándolo y esos moldes te lo da solamente los embates de la vida.
esa experiencia, esa costra, te la da realmente las dificultades. Y obviamente hubo muchos, y qué bueno que existieron. En mi caso, pues obviamente el arte es menospreciado, siempre es menospreciado, es Ujú. increíble. Se ve el bufón de la corte, veamos las distintas obras de teatro y las distintas películas donde vos veías que en la época medieval la corte siempre buscaba a alguien que los entretuviera. Y entonces estaban los saltimbanquis, los que hacen malabares, pero existía... ¿Aló? Se te ¿Aló? fue el avión. Ahí Ya, estamos. sí. Sí, es que entran las llamadas y Ah, entonces, eh, como estamos en época de Navidad, todo el mundo le da por llamar. no, eso está bien. Y esa Entonces, te decía que están las personas ya con... otra llamada. No, me No, decías no, que no, 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 no. los malabaristas y esto en, para hacer divertir en los viejos reinados, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, buscaban a las personas deformes, los enanos, los jorobados, para que los entretuvieran y los maltrataban, ¿no? Lo importante era reírse a costillas de las deformidades, de las deficiencias de otras personas, porque se veía, pues, no era parte normal de la sociedad. Y los que somos payasos siempre hemos sido así, nos buscan para entretenernos, pero no nos valoran de manera adecuada porque piensan que es algo como de bajo estrato social, psicológico, no sé. Eh, Baja y, categoría. curiosamente y curiosamente en esta pandemia, lo que más se está necesitando es eso, entretenimiento. Sí, claro, claro. ¿A qué le tiene miedo Camilo? A la muerte de mi familia. Ya. ¿Y en la profesión? En la profesión, a que se salga algo de las manos. Es decir, a mí me gusta tener todo preparado, listo, predeterminado para que funcione bien en el escenario, pero a veces, hoy en día, por ejemplo, en esta nueva normalidad, hay cosas que se salen de las manos, como la tecnología, como estamos viendo ahorita. Entonces, que se corta la imagen, que se va el sonido, que la red de internet no está funcionando adecuadamente. Entonces, no es que me genere miedo, pero sí me genera zozobra, porque realmente no le tengo miedo a nada en la vida, excepto a lo que te comenté previamente. Pero sí me genera zozobra y me genera malestar no poder tener el control sobre unas cosas que realmente uno no puede tener control, como lo de la tecnología. Sí, claro. A nivel de familia, ¿cómo fue recibido cuando decidiste dejar la medicina? Es decir, dejo la medicina, ya no atiendo pacientes, me dedico a, a ser artista. ¿Cómo lo recibió tu familia? Bueno, tu hermano, Quique, todos los demás, ¿cómo lo recibieron? Bien, bien, nunca, de hecho nunca, ni nadie estuvo en contra de nada de lo que yo hiciera desde la universidad, incluso desde el colegio. Siempre he recibido el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis respectivas novias en su momento, pues obviamente, porque creo que nos generaba felicidad a todos, ¿no? Yo cantaba, yo daba serenatas, yo tocaba guitarra, yo en medio de las tertulias pues eran unas carcajadas. Entonces siempre era muy bien recibido, eran momentos muy, muy amenos. Entonces siempre recibí el apoyo de mi mamá. Ella hasta me prestaba sus pelucas, sus vestidos, su maquillaje, sus zapatos ella calza 39, yo 43, me quedaban volando. Los vestidos no me cerraban, tocaba ponerle, bueno, una cantidad de artimañas para que funcionara arcaicamente, pero de manera amorosa, hecho todo con las manos y con profundo y con recursividad, ¿no? Eso me ayudó a ser muy recursivo. Yo le agradezco mucho a la medicina, la disciplina y la capacidad, el método, la capacidad de esforzarse
para encontrar siempre una solución. Le agradezco a mis inicios como artista el hecho de darme la recursividad y darme la posibilidad de luchar ante las dificultades y verlas como eso, como ciertos retos para superarlos y mejorar. Y le agradezco al deporte, al baloncesto, el ímpetu, el tesón para poder seguir adelante y conseguir la meta como fuera, a trabajar en equipo. ¿Cuál es la mejor cesta que ha metido? Eh, en baloncesto, la mejor cesta, hay varias respuestas para eso. La mejor cesta en baloncesto fue definitivamente, no una en específica, sino todas las que le metí al Colegio San Francisco de Asís. Yo soy del Champañá y siempre hemos sido archienemigos, siendo mis grandes amigos también, parte de mis grandes amigos son parte de San Francisco, de los cocodrilos, como les decimos. La mejor cesta que le he metido a la vida es poder de pronto mostrar el arte de la imitación a nivel latinoamericano. La mejor cesta que le he podido meter a la vida de pronto es traer al mundo a mi hija para dejar un legado. Súper, chévere, qué bonito eso. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de la Universidad del Cauca? Uy, eso es una respuesta que nos podemos quedar aquí horas y horas, pero definitivamente las tertulias con los compañeros en el alma mater, los encuentros. Ahí estamos otra vez, ahí estamos Ya otra otra vez. vez, Juan Carlos. Está bien. Entendemos las llamadas, no te preocupes. ¿Cómo, Sigamos. cómo, cómo, cómo? Entendemos que te lleguen llamadas. Es una persona Sí, claro, claro. tan Bueno, famosa que le llegan llamadas. te estaba diciendo que lo que más recuerdo son los encuentros culturales en el alma mater, todo lo que se armaba en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Era fantástico. Hay varias cosas, los encuentros culturales, cada obra de teatro que presentábamos en cada semestre era chéverísimo. Recuerdo las marchas que hacíamos en defensa de la educación, donde armábamos comparsas, o sea, es decir, eran marchas con arte, eran marchas a través de la cultura. Recuerdo profundamente, me encantó mi año de internado, me pareció fantástico, me informó muchísimo. Dentro de eso fue también la posibilidad de hacer dentro del internado algo que se llama el ruralito, y el ruralito es cuando vos vas a un pueblo 2 meses y a tener la experiencia de lo que es un rural. Y yo me fui para Benalcázar cuando coincidió con la avalancha del río Páez. Entonces fue una experiencia increíble, tanto que la repetí, porque en medio del internado hay otra rotación que se llama medicina social, que viene uno acá al centro de Alfonso López, centro de salud de Alfonso López, y yo les dije que en vez de ir allá, que me mandaran otra vez para Belalcázar, y me mandaron otra vez para Belalcázar a continuar el trabajo que habíamos empezado. Eso me dio unos frutos y fue que me conocieron en Médicos del Mundo, en Médicos Sin Fronteras, y me invitaron a trabajar con ellos después de ver el trabajo hecho allá en el PAES, en Belalcázar. ¿Cuál es el profesor que más recuerda? Dos. Dos. Sí, al profe, al gran maestro Jaime Nates, reumatólogo, que en paz descanse, porque era mi coco. Yo le tenía un miedo tenaz. Tenía mucho temor, porque yo era demasiado mamagallista, hiperactivo e inquieto, y siempre me pillaba haciendo alguna pilatuna. Entonces yo sabía que yo le caía mal. Entonces, y siempre coincidían que yo estaba haciendo alguna monería y él estaba ahí, y yo, y de verdad era mi coco, pero me obligó, no verbalmente, sino su actitud me obligó a esforzarme el triple de lo que estaba haciendo para poder
rendirle y para poder demostrarle que yo no era tan payaso como él creía. Eran esos momentos en que no sabía si ser payaso o médico y bueno, eso hace parte de la formación. Ese es uno. Y recuerdo mucho también al profe Bonilla, pediatra, porque era un hombre con un pensamiento maravilloso, un sentido del humor increíble y una formación, una pedagogía muy, muy chévere, que en paz descanse también. El gran maestro Bonilla, pediatra de la Universidad del Cauca del Hospital San José. Supongo que los compañeros te decían que imites a los profesores. Sí, claro, todos, ¿no? Y no había necesidad de decirme, yo lo hacía con mucho gusto. Pero, y recuerdo a los profesores de primer semestre, yo empecé imitándolos, al profesor Yacoub, que en paz descanse, profe Calle, que en paz descanse, un profesor de biología que no, aún no descansa en paz. Imitémoslo a él entonces, que aún no descansa en paz. Ay, no me vas a poner ahorita. No, es que, imagínate, eso fue hace 86, 96, 2006, hace 34 años, hace 34 años que no lo tengo aquí percibido, pero no, me acuerdo del profe Yacoub porque era muy particular. La bioestadística, vamos a verla, hay que verla como algo bonito, importante, Y hablaba así el gran profe Yacoub, más o menos de lo que me acuerdo. Y más adelante, yo en cada semestre los imitaba a todos, realmente. ¿Y los profesores qué decían? Nada, felices. No, algunos, pues a ver, un peladito de 18 años que venga a imitarlo, uno lo ve como alguien irreverente, dependiendo del tipo de médico que era. Pues había unos que eran muy cuadriculados y eran chapados a la escuela antigua de la medicina, que tenía que ser completamente recto, casi militar, y otros que eran como de la nueva ola, que eran un poquito más abiertos de mente. Entonces había distintas reacciones, pero miren, no es fácil cuando vos invitas a alguien y ese alguien de pronto se ve reflejado con sus particularidades. Es decir, cuando alguien te imita, te está mostrando lo que supuestamente ve el público. Y hay cosas, si normalmente cuando te tomas una foto, vos ves la foto y decís, uy, no, pero, uy, cómo estoy de viejo o cómo estoy de feo. Las mujeres nunca se ven bonitas en una foto, nunca, nunca. Y lo mismo pasa con la voz. Cuando vos No, escuchás una voz, vos crees que tenés una voz, pero cuando escuchás tus grabaciones, decís, uy, mi voz tan fea. Claro, es una percepción distinta, porque vos tenés una caja de resonancia, tenés una percepción distinta de aquí para allá, y la otra es la que vos tenés de claro. frente. Entonces, nunca te gusta nada de lo tuyo, somos inconformes. Creemos que somos más jóvenes de lo que somos, más bonitos de lo que somos, creemos que somos más delgados de lo que somos. Y solamente cuando estás frente al espejo o ante una cámara, una fotografía, te das cuenta de la realidad. Ok. ¿Cuál es el peor oso o el peor recuerdo que tengas de la universidad? Peoroso. A ver. No, recuerdo algo precisamente con el maestro Nates. Y ese día aprendí que uno no debe inventar que se la sabe. Nosotros, cuando uno está joven, tiende a cañar a las Ujú. demás personas, arreglando la situación cuando te das cuenta que la has cagado, o tratando de cañar al otro diciéndole que sabes alguna información que no es cierta o que no es completamente cierta. Yo estaba en un examen oral en quinto semestre, donde uno ve una materia que se llama semiología, que es el estudio el método científico para poder llegar a un buen diagnóstico, para hacer una buena historia clínica, pero sobre todo un buen examen clínico, ¿sí? A través del interrogatorio y del examen, del, del examen físico. Entonces, siempre los exámenes orales entrábamos de a 4 personas con dos entrevistadores. Uno de ellos en esa ocasión era el doctor Jaime Nates. Vuelvo y repito, sumamente estricto y sumamente brillante.
Y había una particularidad que a mí me habían dicho, y era que a él no le gustaban. En medio de la bibliografía, había unos libros que se llaman Los Paisas. Entonces, los paisas tenían distintas especialidades. Entre ellos había un libro de semiología, y yo lo había adquirido a través de la OMS. Entonces había leído y creo que estaba bien preparado. Entonces empieza a preguntar él a los distintos, a los tres compañeros y a mí, las distintas características de la orina. Entonces dice, a ver, usted, fulano, usted, dice poliacuria. Y entonces, ¿qué es poliacuria? Entonces, poliacuria es ta, 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 ta. A usted, al otro le preguntaba. Dice, disuria, ¿qué es disuria? Ardor para orinar. Dice, muy bien. Usted. Y empezó así a preguntar. Cuando me pregunta a mí, y yo digo, acoluria. ¿Qué? Yo digo, acoluria. Y yo, me dice, ¿qué es acoluria? Entonces le digo yo, que no tiene color la orina. Y yo así serio. Y entonces me dice, no tiene color la orina. Qué bárbaro. ¿Dónde leyó eso? Le digo, en Los Paisas. En el libro que menos le gusta, en Los Paisas. Dice, no puede ser. Demuéstremelo. Yo, claro, doctor, ¿cómo me va a decir que no? Si yo lo leí. Imagínese, ese ímpetu retador del joven ante el maestro, ¿no? Si yo lo leí. Y usted no me va a creer, Juan Carlos, pero yo sí lo leí, pero mi mente lo confundió y te voy a explicar por qué. Yo tenía el libro ahí y lo saqué del maletín y empecé a buscar. Cuando veo la descripción decía acolia. ¿Qué es acolia? Es la materia fecal blanca, o sea, cuando la materia fecal va sin color, por alguna particularidad, creo que es por anemia, si mal no estoy, no lo recuerdo bien. Bueno, genera una, y esa particularidad sí existe en la materia fecal, pero acoluria no existe en la orina. Había otras, hematuria, poliacuria, disuria, había otras características, y la única que digo yo, y llego a ver, tiene uno. Y yo, maestro, pero yo lo demás le respondí, no, tiene uno, le voy a explicar por qué. Esto es un examen, y aquí no está en juego la vida del paciente. Pero más adelante, cuando usted se enfrente ante la vida de un paciente, usted no puede, primero, dudar, segundo, no puede inventar, no tiene por qué mentir porque está en juego la vida de un paciente. Le dije, no, pero yo no lo hice con intención de, me dijo silencio. Yo no sé cuál fue su intención, puede que se haya equivocado, pero lo que le estoy calificando es el hecho de que usted inventó. Usted no puede inventar en medicina. Usted tiene que ir a los hechos. Y aprendí para toda la vida. Y aprendí que no debo mentir. Sí, me dijo, si no sabe, diga, no sé, pero no inventa. Y me quedó para toda la vida. Eso fue. Y obviamente puse rojo. Los compañeros, pues, también pues, se reían y todo. Una gran lección, claro. Muy Una gran lección. maravillosa. Hablando de este tema de la educación, ¿qué piensa de la educación en Colombia, Camilo? Estamos pailas, estamos muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal de papá y mamá. A eso me refiero. Estamos mal de papá y mamá. Nosotros tenemos unos Quijotes que se encargan de brindarnos, de la medida de lo posible, la educación de la mejor manera. Y hay unos grandes cerebros, hay unos grandes pedagogos, pero estamos muy mal respaldados por el Estado. Grave. Camilo, ¿la política o el humor? ¿O ambas? Ambas, y van de la mano. La política nos genera contenido diario, por lo menos a los que nos dedicamos a hacer humor de cotidianidad, humor de actualidad. Van pegadas de la mano. Nuestros políticos es increíble, pero son los mejores humoristas que puede tener un país. Los políticos nos dan el pan nuestro de cada día. A veces no hay ni siquiera que cambiar
una sola frase porque es Lo dan increíble todo. Sí, sí, es increíble. Las dos, política y humor. Cuál es el mejor político para hacer humor? El político que cree que somos estúpidos, Ya. ese es el mejor. El que cree que se las sabe todas, que cree que está por encima de todos los demás y que además cree que somos pendejos. ¿A quién es el más difícil de imitar de los políticos? Al que cuesta trabajo imitarlo. El que no da de qué hablar, o sea, sin decir ningún nombre en particular, pero el que no da de qué hablar. Y el que no da de qué hablar es porque de pronto está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, creo yo que, y si me preguntas por alguien en particular, todos tienen su dificultad al momento. Vargas Lleras, por ejemplo. Vargas Lleras tuvo dos momentos, Vargas Lleras de siempre y el Vargas Lleras en campaña presidencial. Al final, él ni siquiera hablaba de corrido, sino que por frases. Entonces decía, a ver, yo siento que cuando yo fui gestor de más de 100,000 casas de interés social, donde yo fui la cabeza de poder lograr y llegar al pueblo en general. Pudimos, hermano, qué jartera esas entrevistas, pero cuando realmente él es un hombre brillante, pero es de los que cree que está por encima de todos los demás y su ego le jugó una mala pasada. Entonces, por eso él dice, qué pregunta tan chimba. A ver, y así, él sale con esas frases, pero bueno, todos tenían su dificultad. Encontrar la voz gangosa de Santos en su momento fue muy difícil también, hasta que más o menos lo logramos teniendo la particularidad de sentir que estábamos con gripa y hablar como una persona del club, del club de estrato 40, el Jockey Club, el Gon Club en Bogotá, de alta familia, alto trubeque, pero que y además gagueaba. Entonces, él estuvo en cursos para mejorar ese gagueo, para poder lograr. Y preciso cuando estaba, imagínate lo que pasó, preciso cuando ya estaba superando el gagueo yo siento que, preciso cuando ya lo superó, le tocó ir a las Naciones Unidas a dar un discurso en inglés. No, entonces, yes, you are, because the Colombian people, no, Me imagino. Camilo, hablando de estos temas de política, ¿cómo Camilo se piensa a Colombia dentro de 10 años? ¿dentro de cuánto? 10 años. Igual. Aquí a la vuelta de la esquina. Estamos igual. 10 años no son nada. Estamos exactamente igual. Mientras no cambiemos nuestra esencia, pero sobre todo, mientras no mejoremos la educación, no vamos a cambiar. Y está claro que al Estado, al gobierno, no le interesa mejorar la educación, porque no hay nada más fácil y sencillo para seguir en el poder que mantener en el oscurantismo al pueblo. Es así de sencillo. Y 10 años no se demora nada. 10 años está aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a seguir exactamente igual. Quizás un poco peor. Ya, y con el proceso de paz, No, tiene muchos enemigos. Se volvió más, vuelvo y repito, es una guerra más personal que pensando en el bienestar del país. Para yo poder seguir liderando un grupo de adeptos, para yo como pastor, para poder seguir con mis ovejas, tengo que mantener cierto estado para que sigan creyendo en mí como que soy el Salvador. Y por el otro lado, igual, pero en realidad no se está pensando en Colombia como Colombia, sino que se piensa es en mi beneficio personal. Mientras prevalezca el ego sobre el beneficio social, complicado, bueno, complicado. Camilo, ¿a quién nunca imitarías? a alguien que me genere rechazo,
alguien como por ejemplo, alguien como por ejemplo Garavito, el asesino en serie. No imitaría a nadie, nadie que no haría eso. Eh, alguien que me genere rechazo a mí, que yo diga, uy, no, detesto a esta persona. Ya. Si hoy pudieras cambiar algo en esta situación de pandemia, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Eh, personal, familiar, social. Social, social. Bueno, social, familiar, personal, pues las tres. Ok. Personal, no cambiaría nada. Familiar, tampoco cambiaría nada. Y social, cambiaría la estrategia o la manera como se enfrentó la información y cómo se enfrentó socialmente la pandemia del país. Creo que se hubiera podido enfrentar de una mejor manera, sobre todo en cuanto a la información. Pero ahí vuelvo y repito, eso ya es una opinión personal, exclusivamente personal, siento que hubo algo de estrategia política para poder manipular ciertas situaciones. Es lo que yo creo. No solamente a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Camilo cree en la pandemia? Como médico. Bueno, es evidente, hay unos datos evidentes, pero no en... Creo que todo, es decir, las pandemias, esta pandemia creo que fue fraguada, creo que fue muy bien planificada para mí. Vuelvo y repito, y ojalá esté equivocado, pero yo siento que fue planificada, que fue planeada muy bien, además por intereses socioeconómico-políticos. ¿Por qué? Social, porque existía una gran cantidad de revoluciones a nivel mundial que estaban generando un impacto muy fuerte en China, en Francia, en Chile y en los Estados Unidos ya estaba empezando también algo. Incluso en Colombia. En Colombia se alcanzó a presentar algo de revolución hacia ciertas cosas que estaban sucediendo en Colombia con el Estado. Eh, Eso, a nivel político, pues porque siempre van ligados de la mano y un político pues siempre busca perpetuarse en el poder y tener más poder y adquirir, bueno, una cantidad de poder. Y económico, porque ya se está viendo cómo los laboratorios en tan corto tiempo supuestamente ya tienen una cura. Había una carrera por encontrar la vacuna de distintas farmacéuticas que pertenecen a las grandes personas, a la gente que tiene el poder a nivel del mundo, ¿no? Los multimillonarios. Entonces, no sé, me parece un poco extraño donde dejamos de a un lado la ética y nos preocupa más el dinero. Aquí realmente el dios dinero reina. Y nos vendieron un pajazo mental donde nos dicen que tenemos que cambiar, que mejor dicho, en toda guerra hay sacrificios y hay unas bajas que se calculan y se dicen que ya voy. No vamos a acabar. Unas bajas, no estoy molestando. No, vamos a acabar en una hora porque esto sigue. Entonces, estas bajas estaban calculadas y dicen, bueno, hay una población que se va a morir y supuestamente son los adultos mayores que para el mundo aparentemente son los que no sirven o menos sirven, ¿no? O los más débiles. En fin, pero realmente está llevando a... es algo indiscriminado. Complicado. Camilo, uno de los términos que hemos escuchado durante esta pandemia es el término reinventó. ¿Camilo se reinventó en la pandemia? No, yo ya estaba inventado. Yo estaba inventado. Lo que hice fue hacer una reingeniería, un Okay. rediseño de lo que ya tenía. Entonces,
porque cuando, no sé, pues yo no comparto la palabra, pero sí hice yo ya tenía algo y lo rediseñé, lo acomodé nuevamente para esto, para mostrarlo de una manera distinta, mejor y más efectiva para el momento. ¿Cómo Me ha está? servido muchísimo. ¿Mejor ahora o antes? Mejor ahora en muchos sentidos, eh, porque creo que la famosa frase, si el cielo te cae en limones, tienes que aprender a hacer la limonada y no esperar a decir, ay, ¿qué hago con los limones? Miércoles, no, es que estos limones no me sirven. ¿Y yo para qué tengo estos limones? No, creo que hay que aprender a hacer la limonada. Creo que estoy mejor ahora porque, además, porque es más masivo, se puede llegar a más gente. Y vuelvo y repito, es distinto a que tú y yo estemos hablando aquí. eh, o lo que me decías, mira, me encanta que, por ejemplo, estamos en Navidad y puedo ver tus adornos de Navidad. Entonces, eso te llamó la atención. Entonces, yo tengo que buscar algo que te llame la atención para captar tu atención, valga la redundancia. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, hemos rediseñado visualmente, profesionalmente, y cómo hacer un cambio más rápido. Entonces, yo me cambio en 4 segundos. Llego, por ejemplo, empiezo con Carlos Vives con la peluca y las gafas. Y entonces, como la tierra que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, y me voy y llego y hola, soy Andrés Cepeda, ya con la peluca en 4 segundos, peluca y gafas, pues, hola, soy Andrés Cepeda, quiero decirles, no sé, mi negrita linda, es lo que tengo en el corazón, o algo así. Hola, soy Celia Cruz, esta negrita que va caminando, y ya. Entonces es como mostrarle para que la gente quede ahí pegada todo el tiempo, pero si yo me demoro en cada artista, luego eso, ya vengo un momentico, y me demoro, y se queda eso así, y vuelvo a los no sé cuántos minutos, la gente ya se fue. Claro, claro. Eh, ¿Cómo ha sido la vida de Camilo en esta pandemia entonces? ¿Ha sido en Mira, casa, cuidándose, mucha presentación vía web? sí, fueron varias cosas. Descansé mucho al principio, me pareció necesario. Nos reencontramos, nos reencontramos, pero además nos fortalecimos más como familia, con mi esposa y con mi hija. Descubrí muchas cosas que no conocía de mi hija. Eh, Nos pudimos acercar mucho más, tanto que ella, por ejemplo, a pesar de que está estudiando relaciones internacionales, va en 4 semestre, ella es quien me ayuda de manera digital en todo el contenido visual del show, porque esa generación de ella, de los Centennials, ya viene con Sí. una avanzada increíble y otro chip distinto y otra velocidad. Nosotros éramos transmillennials y del teléfono de cable, pero ellos nacieron ya cuando la internet existía, cuando los celulares existían y cuando el reggaetón existía. Entonces ahí no hay nada que hacer, eso ya, ellos vienen con eso. Y imagínate que yo, por ejemplo, al principio yo escuchaba reggaetón y oía a mi hija que le gustaba el reggaetón. Y yo decía, pero ¿por qué te gusta el reggaetón? Hasta que un día me lo dijo, tenía 12 años, me dijo, papá, es que desde que yo tengo uso de razón, desde que yo recuerdo, ha sonado el reggaetón y es la música que escucha mi mundo. O sea, en el colegio, los amigos, todos escuchaban reggaetón. Ella creció con eso, entonces, claro, ya entendí. Es simplemente que hay que saber, acuérdate de nosotros, escuchábamos la música salsa de alcoba y nuestros papás se escandalizaban. El rock en español con la agüita amarilla, nuestros papás decían, ¿qué es esa cosa tan horrible? Y para nosotros era la berraquera. O la lambada. O la lambada, ver el baile, que era un baile erótico. Y yo, ¿qué es eso? Por Dios, no, ay Dios mío. Pero, pero todo tiene su ciclo y entendí ese momento que simplemente se trata de que hay unos reggaetones terribles y hay otros reggaetones agradables. Entonces, es saber escoger, ¿no? Todos lo sabemos, hay una música terrible desde nuestra época, desde la época de nuestros papás. Eh, y bueno, hace parte de la realidad. Entonces, volviendo al tema, me reencontré con mi hija, me ayuda más. Ha sido un momento familiar muy chévere, nos hemos cuidado bastante, bastante
poco a poco hemos ido saliendo. Por ejemplo, en este instante yo estoy en Popayán porque me hacían falta mis viejos. Mis viejos me refiero a mi madre y mis suegros, que no los veíamos hace un año. Y entendí otra cosa, que la salud mental es necesaria, básica y fundamental para el resto de la vida. O sea, si quieres estar bien físicamente, tu salud mental tiene que estar muy fortalecida. Si tu salud mental está débil, empezás por ahí. Eso es una grieta y por ahí se va abriendo todo. No, muchos emprendedores de la universidad han dicho que, por un lado, la pandemia fue una oportunidad para mejorar sus proyectos, sus empresas. No todo ha sido malo, es decir, ha sido positivo. Y lo que dices es reencontrarse en la familia, pues es algo interesante porque muchos no se conocían realmente y llegaron a conocerse ahora. Camilo, ¿cuál es la huella que quiere dejar Camilo para la posteridad? Haciendo uso del lema de la universidad, ¿no? ¿Cuál es la huella como egresado de Póster, la universidad va a dejar a la posteridad? póster is looming. Qué gran pregunta. Es que nunca pensé dejar huella. O sea, nunca hago las cosas para dejar una huella. Pero creo que lo mejor es de pronto ser un ejemplo para aquellos que persiguen su sueño y saber que puede ser multitarea, que en este caso soy médico, pero también soy artista, pero también soy altruista, que hay que servir. Yo creo que es eso, es servir. Me gustaría dejar esa huella de servir a los demás, ayudar, poner tu talento al servicio de los demás. No solamente tu profesión, sino tu esencia. Hacer las cosas, si hacer las cosas bien, con ahínco, con dedicación, con disciplina, tarde o temprano te vas a dar cuenta que funciona. O sea, a pesar de que el mundo intente decirte que no, la verdad siempre prevalece y la equidad siempre se muestra. Tú en momentos podrás sentir desfallecer y decir, no, 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 he intentado por todo lado, pero es que a veces no es lo obstinado que quieras hacer con lo que tú pretendes y tienes que llegar, sino que con base en un sueño, en una meta que te propongas, hay que buscar distintos caminos para llegar a ella, todos dentro de la legalidad, obviamente. Hay que tener paciencia, hay que saber escuchar en el camino, hay que entender que cada embate de la vida mira, un momento, un rato de alegría es un rato de felicidad, pero un rato de tristeza es experiencia. Entonces hay que verlo así, no como que me quedé en la tristeza, sino adquirí experiencia y puedo seguir adelante. Bueno, y Camilo siempre irradia alegría. Yo nunca lo he visto con una expresión de tristeza. Camilo siempre irradia alegría y le pega a uno esa alegría, esa felicidad. Y eso es muy bonito, muy agradable. Camilo, en esta época de Navidad, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a los egresados de la Universidad del Cauca? Que ojalá viviéramos con el sentimiento y si hay modo avión para los celulares, ojalá pudiéramos vivir en modo Navidad toda la, toda la vida, todo el año, a cada instante, porque la Navidad nos relaja un poco, nos baja de estar prevenidos, de estar armados, nos abre el corazón y la mente para poder compartir en familia, para pensar en los demás. Ahí es cuando dice, uy, unos regalitos para los niños pobres. No se trata de regalitos para... Está bien, ese principio está bien, pero es ese sentimiento de poder ayudar a los demás, creo que debe ser permanente. Entonces, creo que uno como, en este caso, como egresados, creo que debemos estar al servicio no solamente de devolver a nuestra alma mater lo que nos dio, sino que lo que nos enseñó nuestra alma mater también entregárselo al mundo
y poder servir un poco más, ayudar, unirnos, sobre todo porque a veces solos no podemos. Por ejemplo, el próximo 8 de diciembre nos vamos a unir 70 artistas en el Movistar Arena en Bogotá para recaudar la meta de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos para todos los damnificados de Colombia. Todos. O sea, no solamente San Andrés y Providencia, ¿sí? Incluso San Andrés, Providencia, Chocó, Cúcuta, la costa atlántica, en fin, todos los que han sido damnificados por esta nueva ola invernal. Nos unimos 70 artistas y ahí es donde volvemos al inicio de esta entrevista. Mira, ahí estamos nosotros, los saltimbanquis, los payasos, los artistas unidos para ayudar a los demás. Entonces, pues esta fue una iniciativa con Alejandro Riaño, con su hermana María del Pilar Riaño, y ahí estamos construyendo esta vaina. Y arrancamos apenas 7 y fuimos sumando poco a poco, y ya hay una cantidad de artistas, incluso artistas internacionales como Roxana, como Kiss, el grupo Kiss. Oh, súper. Bueno, ya habrá noticias. Y de acá, Andrés Cepeda, Carlos Vives, Adriana Lucía, una cantidad de artistas, Chucky Town, en fin, presentadores todos los que quieran hacer. Eso me parece muy bacano. Y se dio en época de Navidad. Pero aparte de eso, estamos muy sensibles y muy golpeados por lo que ha venido ocurriendo en la pandemia. Fue eso el embate. Dije, Dios mío, pues entonces hagámosle. Hay que seguir adelante, sacar fuerzas y hacerlo. No, y ayudar a los colombianos, y creo que es un esfuerzo de todos, ¿no? No Sí, solamente de un grupo, sino todos nos podamos unir. Para ir finalizando, Camilo, volviendo al tema del Camilo profesional artista, esto implica que toca estudiar, toca trabajar. Ser artista no es algo que va saliendo, es algo que hay que ir puliendo. ¿Cómo es ese trabajo para cada vez ser un mejor profesional dentro del arte? Porque tenés que seguir, lo que acabas de decir, hay que seguir estudiando, hay que seguir ensayando. A veces creemos que cuando llegamos a cierta zona de confort, ya no tenés que hacer nada más, ¿no? Y tenés que estar pensando en cómo mostrar de nuevo o ciertas cosas, ciertas novedades. Sabes que tenés un nicho, pero tratar de, por ejemplo, yo diría que si salieron las redes sociales, hay que saber cómo hacer redes sociales. Entonces tienes que prepararte. Si salió esta nueva parte del streaming, hay que estudiar y saber qué es el streaming. Ahorita el 80-90% de la población estamos con los calzones abajo porque nos cogió esta nueva realidad y no sabemos qué es el streaming. Entonces no sabemos que hay unas plataformas para videoconferencia y hay otras plataformas para streaming, que no es lo mismo. Para videoconferencias están Zoom, Meet, Teams, Webex, GoToWebinar. Y son plataformas diseñadas para eso, para videoconferencias donde podemos interlocutar tú y yo. Pero ya para contenido visual con Chroma, para los que nos están viendo de pronto no saben qué es el Chroma, es ese color verde o azul para poder colocar un contenido donde yo aparezco en una playa o en un edificio o en un consultorio, si tengo el fondo verde, y es como se están haciendo las películas hoy en día de Avengers, la Liga 300, la Liga de la Justicia, todas las películas de acción se hacen con croma, con efectos especiales, y hay unas plataformas de streaming para contenido, como te estaba diciendo, robusto. Esas plataformas de streaming son YouTube, Facebook, Twitch y Vimeo. Son las que están preparadas para ello, para soportar un gran peso de contenido visual y que además el sonido salga bien y que no se robotice. Aparte de eso, debes tener buena internet, porque si tener una internet muy bajita, pues por más de que tengan los mejores equipos, no te va a llegar. Entonces, todo esto lo tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que mirar los que van más adelante, los que ya tienen la experiencia, aprender de ello, tal cual como hacemos en la universidad. A ti te contratan, Juanca, porque tienes la experiencia
para poder enseñar a los demás con base en la evidencia y con base en lo que has vivido. Pero si de pronto contratan a alguien que no tiene experiencia, pues no vamos a llegar a ningún lado. Eso es. Hay que seguirse preparando todos los días, leer. O sea, es un aprendizaje continuo. ¿Quién es el de los políticos, artistas, cantantes, el que más te ha fascinado imitar? El que lo disfrutas mucho más. Yo sé que disfrutas a todos por igual, pero el que más lo disfrutas. Disfruto mucho Juan Gabriel, disfruto mucho Celia. De los políticos me divierto mucho con Chávez y con Maduro. Me divierto de los periodistas. Me encanta imitar a Jorge Alfredo Vargas, que es mi compañero y jefe en Blue Radio. Y entonces, yo estoy todo el día con él y termino hablando con él. Señoras y señores, habla Jorge Alfredo Vargas, presentador de Noticias Caracol. Estamos aquí en vivo y en directo con la Universidad del Cauca, 193 años, y con un gran representante, Juan Carlos Barón, porque ya lo conozco y sé su personalidad, entonces ya casi que pienso como él, tanto que he engañado a toda la familia de él, la he llamado, excepto a la esposa, Inés María Sabaraí. Es la única que nunca la he engañado. A la mamá de Jorge Alfredo la engañé, le dije, mami, entonces voy a ir a recogerte un día, ya paso por aquí, te recojo, vamos a volver. Bueno, mijito, a ella la engañé, a los hijos los engaño. Y él a cada rato me pone a mamarles gallo y los engañaba. Me divierto mucho con él, me divierto mucho siendo el peluquero Norberto de Bogotá. Yo todo el tiempo así, ay no, porque yo lo conocí y es un personaje, es auténtico y es loco. Entonces vos le preguntas, venga Norberto, ¿usted qué piensa de la economía colombiana? Ay no, eso, los cortes de cabello son una cosa impresionante y vamos a intentarlo hacer. El maquillaje no le queda para vea que son esas gafas, Juan Carlos, por Dios, mire esas gafas están, ¿qué es eso? No hay que ponerse unas gafas más fashion porque es importante. Mira, los adornos de Navidad. Entonces no, el man no está quieto, no está enfocado. Entonces me parece un súper personaje, me divierto mucho. Bueno, digamos que esos podrían ser. Chévere. Camilo, agradecerte mucho por estar aquí con nosotros. No quiero robarte más de tu tiempo. Sé que estás en casa, estás con tu familia, con tu madre, bueno, y para que sigas disfrutando con ellos. ¿Con quién quisieras despedir el programa? Pequeño diablillo, te habla Mero Simpson para decirte que estoy muy feliz de regresar a Unicauca. Ay, bueno, yo también, pues vos sabes que yo soy un man de tranco largo, pues desde que estoy en la selección. Taque. Hola, te habla Carlos Vives. Estoy feliz de estar con ustedes. También de volver a la Unicauca 193. Hey, te habla Alberto Linero para decirte la razón por la cual yo dejé el sacerdocio. ¿Por qué dejé de ser cura? ¿Por qué dejé de ser padre católico? Por una razón muy sencilla. Una mañana yo me desperté, miré para abajo y dije, el man está vivo. Espectacular, Camilo. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir con todos los de la universidad, los egresados, en este espacio Conectemos de la I sobre tu vida, tu profesión, tu arte, lo que piensas. Gracias, Camilo, y esperamos contar para otra oportunidad mucho más tiempo. Y bueno, el año pasado nos acompañaste en el encuentro de egresados. Posiblemente el próximo año lo vamos a volver a hacer y esperemos que otra vez nos acompañes. Queríamos reencontrarnos en este año de pandemia 2020, que eran los 70 años de la Facultad de Medicina. Y pues imagínate, se nos presentó esto, pero bueno, ya llegará el momento de celebrar presencialmente y yo me siento honrado de poder siempre hablar y, como dices tú en el programa, de conectarnos, pero siempre tenemos que conectarnos a través del corazón de Unicauca. Sí, eso es muy cierto. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche y nos vemos el próximo viernes. Feliz noche. Universidad del Cauca, 193 años.
En este 2020 reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para cumplir 193 años de compromiso con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial.